Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, hacer referencia a la comunicación que hemos recibido en el día de hoy del señor Procurador General de Brasil. En la mañana de hoy, en comunicación de la cual les vamos a permitir a ustedes tener copia, el Procurador General de Brasil, señor Rodrigo Janot, puso de presente que en la fecha termina la confidencialidad de las investigaciones por los acuerdos de colaboración suscritos entre la autoridad brasilera y las personas relacionadas con el caso Odebrecht que participaron en las delaciones premiadas. En esa comunicación, el procurador Janot manifiesta que ha efectuado una solicitud formal al Tribunal Federal de Brasil para suspender la confidencialidad de las declaraciones y documentos relacionados con terceros países y que hacen parte de la colaboración de la empresa con las autoridades brasileras. Pero en la comunicación manifiesta que a partir del 1 de junio, fecha a partir de la cual se había indicado sería posible compartir las evidencias que se han recaudado en la Procuraduría brasilera y que serían de dominio público, se debe mantener la confidencialidad de dichas declaraciones y pruebas, dice la comunicación, para efectos de impedir perjuicios a las investigaciones que adelantan las autoridades de ese país. Lo anterior pone de presente, una vez más, que las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en este caso se han llevado a cabo exclusivamente a partir de iniciativas probatorias de la Fiscalía, sin cooperación judicial, ni de los Estados Unidos ni de Brasil. La Fiscalía General de la Nación, desde el comienzo de estas indagaciones, con ocasión de la visita que llevamos a cabo a Brasilia y más recientemente el pasado 10 de mayo, ante la inminencia de levantarse la reserva sobre las pruebas recaudadas por la Procuraduría brasilera, solicitó a las autoridades de Brasil copia de todas las evidencias sobrantes en la operación Lava-Jato, con el fin de que permitieran formar parte, a través de los mecanismos de cooperación judicial, de las investigaciones que se adelantan en Colombia. Hoy hemos dispuesto reiterar esa solicitud al señor Procurador General de Brasil, lo que nos debe permitir obtener copia formal de las evidencias y las indagaciones que se llevaron a cabo en Brasil. En síntesis, y para su mejor conocimiento y mayor claridad, la cláusula de confidencialidad en Brasil, según la comunicación del procurador Janot, pierde vigencia a partir del día de mañana. Sin embargo, van a compartir información con los países interesados, como es el caso de Colombia, bajo un principio de confidencialidad, lo que va a impedir que estas pruebas, como estaba inicialmente previsto, se hicieran públicas por decisión del Procurador de Brasil y, en consecuencia, accederá a ellas la Fiscalía General de la Nación en los términos que se dispongan en los mecanismos de cooperación judicial. Avances sobre las investigaciones. En lo que tiene que ver con la adjudicación del contrato de Ruta del Sol 2,
Y en particular, en el caso de Gabriel García Morales, el próximo 18 de agosto se tiene prevista la realización de la audiencia de acusación con allanamiento a cargos por los delitos que le fueron imputados y por los cuales aceptó cargos el señor Gabriel Ignacio García Morales, ex viceministro de Transporte y ex director del INCO. Es decir, aspiramos a que en aquella oportunidad se dé culminación a la investigación en relación con quien fue beneficiario del soborno por 6.5 millones de dólares relativo a la adjudicación irregular del contrato Ruta del Sol 2. Debemos manifestar que lamentablemente estos tiempos no están bajo control de la Fiscalía, serían mucho más rápidos, pero el Centro de Servicios de Palo Quemado acusa una gran congestión, lo que ha llevado a que la mayor parte de las audiencias programadas se estén haciendo para los meses de agosto y de septiembre de este año. El caso de Enrique Guisáiz y Eduardo Guisáiz, quienes, como ustedes saben, colaboraron en este proceso. El próximo 5 de junio se llevará a cabo la audiencia de acusación con allanamiento a cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el señor Enrique Guisáiz Mansur, y en lo que respecta a su hermano Eduardo Guisáiz, se llevará a cabo el próximo 9 de junio audiencia de imputación de cargos por el delito de lavado de activos. En el marco de esta misma investigación de Ruta del Sol 2, la fiscal de conocimiento ha dispuesto llevar a cabo diligencia de ampliación de interrogatorio el próximo 12 de junio al ex consejero presidencial Miguel Peñalosa. En lo que tiene que ver con el expresidente de Corfi Colombiana, el próximo 5 de julio de 2017 se llevará a cabo la audiencia de imputación respectiva, como ustedes saben. En relación con la adición contractual de la vía Ocaña-Gamarra, el otro sí número 6, en el día de hoy el juez 37 de Control de Garantías de Bogotá decretó medida de aseguramiento mediante orden privativa de la libertad al señor Juan Sebastián Correa, quien había venido fungiendo durante la época de adjudicación del otro sí número 6 como asesor del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura y quien participó en la tramitación correspondiente. La mencionada medida de aseguramiento deberá cumplirse en la cárcel modelo de la ciudad de Bogotá y al señor Correa se le han imputado 3 delitos: tráfico de influencias, falso testimonio y amenaza a testigo. En el caso específico del otro sí número 6, Ocaña Gamarra, y de los pagos por 4.5 millones de dólares, la Fiscalía continúa avanzando en las indagaciones, estableciendo el destino final de esos recursos. Y debo mencionar que gracias a la cooperación judicial internacional hemos identificado el paradero ya de una suma equivalente a los $512.000, aparte del $1.000.000 que ya había mencionado el señor Bula y de los $350.000 que fueron devueltos a por parte de la compañía Punto Fa S.A.
como se anunció por parte de la Fiscalía en su oportunidad. La Fiscalía ha logrado establecer e identificar las personas que adelantaron intermediación para la monetización en Colombia de la suma de $512.000 que fueron entregados en efectivo en nuestro país. Esa suma de dinero fue transferida por compañías offshore controladas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a las sociedades panameñas Helicontinente S.A. y Coast Helicopter Inc., con cuentas bancarias en Panamá, con el objeto de no dejar rastro de la transacción y evidenciando los canales regulares, evadiéndolos para las transferencias financieras. El controlante de las cuentas y de las sociedades en Panamá transfirió parte de esos recursos a otras jurisdicciones. En el caso de los $512.000 que ya hemos advertido, con lo cual llegaríamos a la mitad de los recursos, a prácticamente la mitad de los recursos que se están investigando, el intermediario entregó posteriormente el dinero en efectivo en Colombia. Esta conducta es una clara tipología de lavado de activos que abusa del sistema financiero internacional para hacer más difícil el trabajo de las autoridades en la pesquisa de los movimientos financieros de activos ilícitos. Las personas involucradas en este delito de lavado de activos han sido objeto de solicitud de medida de aseguramiento y las autoridades judiciales han impartido las medidas correspondientes. En el día de hoy, a una de ellas, al señor César Hernández, se le imputó el delito del lavado de activos. No obstante, las maniobras intencionales para ocultar la trazabilidad y destino de los recursos girados por Odebrecht, la Fiscalía General continúa obteniendo cooperación nacional e internacional para la identificación del destino del resto de los recursos, para lo cual se han librado varias órdenes de cooperación judicial internacional y estamos prestos a obtener las informaciones respectivas. Adicionalmente, debo manifestar el reconocimiento una vez más a la Procuraduría de Panamá, en cabeza de la señora Procuradora Kenia Porcel, por la cooperación fluida que nos está brindando para identificar cuentas bancarias y para identificar a los titulares de las empresas beneficiarias de estas transferencias que se han visto involucradas en lavados de activos. Por otro lado, en el marco de la investigación que se surte con ocasión de la celebración del Otrocín número 6, por la vía Ocaña Gamarra, la fiscal de conocimiento también compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para personas aforadas, miembros del Congreso de la República, que no forman parte de las compulsas anteriores, con el objeto de que se indague su conducta a través del juez natural de los miembros del Congreso, que es la Corte Suprema de Justicia. En relación con el contrato Tunjuelo-Canoas, la investigación empieza a avanzar con resultados muy específicos en la determinación de las personas que han participado en este caso de soborno, motivo por el cual se ha dispuesto la imputación a las siguientes personas: Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá, por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos;
los contratistas Orlando Fajardo Castillo, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar y ofrecer, y Jaime Buenaventura Quintero, por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Esta audiencia de imputación se solicitó al Centro de Servicios hace más de una semana y fue programada para el próximo 31 de agosto en el Centro Judicial de Palo Quemado. En relación con la investigación al crédito del Banco Agrario, debo manifestarles que el pasado 22 de mayo se realizó audiencia de imputación contra 4 funcionarios del Banco Agrario y el próximo 12 de junio a las 9 de la mañana en Palo Quemado se surtirá imputación de cargos por el delito de administración desleal a las señoras Marcela Ferrán, vicepresidente de Crédito y Cartera del Banco Agrario para la época, e Irliana Barahona, gerente de Crédito y Cartera encargada del Banco Agrario para la época de los hechos. Por otro lado, en desarrollo de la investigación que cursa contra el señor Otto Nicolás Bula por su participación en los hechos relativos con la celebración del Otrosí número 6 del contrato Ruta del Sol 2 para la vía Ocaña-Gamarra, se dispuso efectuar por parte de la fiscal de conocimiento nueva audiencia de imputación por el delito de tráfico de influencias. En lo que toca con la financiación de las campañas políticas de los años 2010 y 2014, me permito informar lo siguiente. Los fiscales de conocimiento han ordenado compulsar copias adicionales de material probatorio al Consejo Nacional Electoral. Estas son compulsas que se hacen de pruebas que se están acopiando en el marco de la investigación penal que sobre la financiación de las campañas electorales se surte en la Fiscalía General de la Nación. Es decir, las compulsas de copias no significa, como en alguna ocasión se interpretó, que la Fiscalía está haciendo dejación de sus responsabilidades en materia de investigación criminal. Estas compulsas soportan las transferencias bancarias que evidencian documentalmente la asunción de gastos de las 2 campañas presidenciales del año 2014 por parte de Odebrecht. Asimismo, se ordenó remitir al Consejo Electoral la declaración que se surtió ante los fiscales delegados en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, por parte del señor Eleuberto Antonio Martorelli, quien fungió para la época de dichos aportes como presidente de Odebrecht en Colombia, para que esa declaración obre dentro de los acopios probatorios de la investigación que lleva a cabo el Consejo Electoral. De igual manera, como complemento del acervo probatorio recaudado en el curso de las investigaciones que en estas materias lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación, se dispuso llamar a interrogatorio a las siguientes personas: Contador Público Araceli Rojas,
auditora interna de las campañas presidenciales 2010 y 2014 del entonces candidato doctor Juan Manuel Santos. Contador público Víctor Manuel Poveda Poveda, auditor interno de la campaña presidencial del candidato Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande. Esta sería pues la comunicación que queríamos brindarles para que ustedes puedan tener una información mucho más articulada de todos los avances que estamos llevando a cabo en el caso de Odebrecht. Por supuesto, las imputaciones individuales o personales que surtan de estos hechos dependerán de los análisis y valoraciones probatorias que estamos concluyendo con ocasión de las pruebas que estamos acopiando. María Camila Orozco, Noticias Caracol. Señor fiscal, buenas tardes. Quiero hacerle 3 preguntas en una. No, la una, primera María es, Camila. si por favor nos puede, pues, trajo el refrigerio. La primera, señor fiscal, es que nos explique o que nos cuente un poco quién es este señor César Hernández, el intermediario para traer ese dinero hacia Colombia, y finalmente quién lo recibe. La otra es, ¿cuáles son esos congresistas o esos aforados a los que se le compulsa copia a la Corte Suprema para que los investigue? Y finalmente quería preguntarle por Roberto Prieto, porque estamos viendo, digamos, en el tema de el dinero que ingresó a la campaña del presidente Santos, que se llama, digamos, a diligencia a otras personas, pero él que reconoció públicamente que sí recibieron el dinero no ha sido llamado a interrogatorio o a imputación en la Fiscalía. A ver, el señor Roberto Prieto ha rendido 3 diligencias de interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación. En relación con el lavado de activos que se ha imputado por los $512,000, ustedes deben saber que se trata de giros que se hicieron a favor de 2 empresas panameñas, se movilizaron recursos a través del sistema financiero internacional, luego fueron monetizadas hacia Colombia a través de operaciones muy complejas de naturaleza bancaria que hemos logrado escudriñar completamente hasta el punto en el que esos dineros se monetizaron en pesos en Colombia y fueron entregados en dinero en efectivo en nuestro país. Además del señor que les he referido, existe otra persona contra la cual también se ha librado orden de captura y estamos a la espera del perfeccionamiento. Entonces, en las medidas en que vayamos avanzando en estas diligencias, tendrán ustedes una información más completa. Juan Carlos Giraldo, Red Van Noticias. Señor fiscal, buenas noches. En el caso del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, la imputación se toma en base a qué, y segundo, si Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvías, ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía. En el caso del alcalde de Bogotá, se ha hecho la imputación con base en las evidencias que señalan que hubo intervención en estos casos de corrupción administrativa que hemos identificado. Existen pruebas testimoniales que comprometen a varios funcionarios públicos y por ahora se está haciendo la imputación por razones de estrategia procesal en cabeza exclusivamente del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno. ¿Y en el caso de Andrés Jaramillo ya hay un preacuerdo con él? No hay ningún principio de oportunidad acordado con el señor Andrés Jaramillo. Florencio Sánchez, Noticias RCN. Señor fiscal, lo de los senadores, ¿cuántos son y quiénes son los de los congresistas que le compulsan copias ante la Corte Suprema? Los documentos testimoniales que obran en cabeza de la Fiscalía hablan de varios congresistas que formarían parte o formaban parte de las comisiones económicas del Congreso de la República y ellos han sido reportados a la Corte Suprema para las investigaciones respectivas, en tanto la Fiscalía General de la Nación no es competente para indagarlos. ¿Quiénes son, señor fiscal?
la fiscal me ha dado instrucciones de referir exclusivamente así su compulsa de copias. Luz Karime. Fiscal, buenas noches. Esta semana y hoy se conocieron varias grabaciones que comprometen seriamente al director de la ANI, Luis Fernando Andrade, con los hechos de Odebrecht, no solamente en la audiencia de su asesor Correa, sino también en la declaración de Martorelli ante la Procuraduría. ¿Qué va a pasar con el director de la ANI en el caso de Odebrecht? Y la segunda pregunta, ¿ya resolvió la Corte Suprema el impedimento frente al caso de las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez? Bueno, en relación con el director de la ANI, como ustedes saben, también ha sido objeto de interrogatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación. En este caso, como en otros varios en los cuales ya se han surtido diligencias de interrogatorio que comportan en la práctica una vinculación formal a la investigación penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación, los fiscales de conocimiento me han puesto en razón de que ellos adoptarán decisiones respectivas una vez se tenga el conjunto de pruebas que han sido recaudadas y se haya avanzado en varias de esas diligencias. Una de ellas tiene que ver justamente con la imputación que en el día de hoy se hizo en contra del asesor personal del presidente de la ANI, el señor Juan Sebastián Correa. Sebastián Montes, Agencia No, F. en relación con la segunda pregunta no hemos sido notificados aún de ninguna decisión. Fiscal, buenas tardes. Con respecto a las declaraciones del presidente de Odebrecht en Colombia, Huberto Martorelli, quiero hacer hincapié en tres cosas. La primera, ¿hay novedades sobre el tema y hay acceso a las declaraciones de Martorelli? Segundo. ¿Cómo dices? Perdón. Sí. En el caso de Martorelli. En el caso de Martorelli. Primero eso, lo que le decía, ¿hay novedades sobre la investigación? Segundo, ¿la Fiscalía piensa iniciar nuevas investigaciones o ampliar el ramo de acusaciones en este caso? Y la tercera, la Procuraduría de Brasil mencionó que iba a colaborar con todos los países que hayan iniciado las investigaciones de Odebrecht, pero también pidió sigilo antes de quitar la cláusula de confidencialidad. Entonces quería preguntarle si Brasil tuvo algún jalón de orejas o les dio algún comentario con respecto a las filtraciones de las declaraciones de Martorelli. Gracias. En el caso de las declaraciones del señor Martorelli que se han hecho públicas en el día de hoy, pues ustedes tendrán en cuenta que se trata de información que la propia Fiscalía General de la Nación hizo pública desde el mes de febrero. Los aportes a las campañas electorales es un asunto de dominio público. Las reuniones que se llevaron a cabo en su oportunidad en el apartamento del senador Bernardo Elías. Todos son asuntos del dominio de la Fiscalía desde hace varios meses. Muchos de esos elementos probatorios, como ustedes saben, la Fiscalía los ha mantenido en estricta reserva en cumplimiento de sus responsabilidades. Pero el testimonio que se ha hecho público en el día de hoy no ofrece ningún elemento de prueba adicional a la Fiscalía General de la Nación en la medida en que todo ello ya era de conocimiento de la Fiscalía y la mayor parte de esta información, como ustedes saben, es de conocimiento de la opinión pública nacional. Viene a refrendar desde el punto de vista auditivo lo que ya es de conocimiento público. En relación con la colaboración que brinde la Fiscalía o la Procuraduría de Brasil, pues la verdad es que nos han manifestado, hoy hemos tenido comunicaciones con la Procuraduría de Brasil, nos han manifestado que el curso de las investigaciones en Brasil requiere que se mantenga la confidencialidad de esas pruebas. Es decir, Brasil por primera vez va a permitir el acceso a las pruebas recaudadas en sus investigaciones.
pero los destinatarios de esas pruebas, en este caso la Fiscalía General de Colombia, deben asegurar la estricta confidencialidad de las mismas y es para los solos efectos de las investigaciones que adelante los ministerios públicos, como se denominan en América Latina, y en este caso la Fiscalía General de la Nación. Óscar Felipe Agudelo, Consejo de Redacción. Fiscal, buenas tardes. De parte de Brasil, ¿les han hecho algún tipo de condicionamiento para entregarles la información? Por ejemplo, no procesar a directivos de Odebrecht o a la misma Odebrecht en Colombia. Esa es una primera pregunta. La segunda es, ¿qué tipo de información será la que les entregarán? ¿Transcripción de confesiones, cuentas bancarias? ¿Qué se le darán? Bueno, la verdad, en la comunicación que recibimos hoy no hay ninguna restricción. En el comunicado oficial que hizo público la Procuraduría de Brasil en el día de ayer, para efectos de comunicación se habla de algún tipo de restricciones, pero en la comunicación que recibimos oficialmente y que les compartimos a ustedes hoy no aparece ninguna restricción. En lo que tiene que ver ya específicamente con qué tipo de pruebas vayan a nutrir la investigación del caso de Odebrecht en Colombia, realmente tengo que decirles que no las desconocemos. No sabemos si habrá pruebas documentales, conocemos que existen pruebas de interrogatorio que surtieron los funcionarios de Odebrecht ante las autoridades de Brasil y de seguro esos interrogatorios formarán parte de la comunidad de pruebas que obtengamos por parte de la Procuraduría brasilera, de tal manera que habrá que esperar la respuesta de la Procuraduría de Brasil, que entendemos va a ser muy ágil, va a ser muy eficiente, pero yo me anticipo y tengo elementos fundados para pensar y para manifestar que esas pruebas que se compartan con Colombia corresponden a evidencias probatorias que ya existen en la investigación colombiana. Es que hay que repetirlo una vez más entre ustedes que han venido siguiendo este caso, así no salga a los medios. No existe ningún otro país en América Latina que haya conducido más lejos la investigación en tan corto tiempo. Recientemente, hace apenas 2 días, la República Dominicana tomó medidas, según se ha anunciado en ese país, con base en pruebas aportadas por la Procuraduría de Brasil. Todas las investigaciones que se han hecho en Colombia han sido con pruebas propias, recaudadas por los fiscales colombianos y que exceden de lejos las 2 hipótesis investigativas que entregó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que daban cuenta de 2 casos, solamente 2 casos de sobornos contractuales por una suma de $11 millones, hipótesis investigativas sobre las cuales la Fiscalía pasó hace ya mucho tiempo y que ha logrado comprometer otros contratos. Listo, compañero. Muchas gracias. Tal vez faltaría decir que en el caso de Navelena estamos, sobre el tema de la adjudicación, estamos esperando cooperación judicial que tramitamos en España y que no quedó incorporada en el texto de este comunicado, que es algo que también debe ocurrir en el curso de los próximos días. Así que vemos realmente con mucho entusiasmo que las investigaciones avanzan por muy buen camino y que el país, como lo he dicho, va a conocer hasta en el último detalle los resultados de estas investigaciones. Y lo va a hacer y va a ocurrir muy prontamente. Muchas gracias.